Hola, buenos días. Si estás acá, seguramente es porque querés aprender Forex desde cero o aprender algunos conceptos. Yo creo que básicamente lo que tenés que entender primeramente es la terminología que utiliza un trader. Yo no doy cursos, así que esto no va a ser un curso, pero podés tomarlo como tal si eso te sirve. Lo que te voy a mostrar ahora, lo que te voy a enseñar ahora, es básicamente explicarte qué es un broker, qué es una plataforma de trading, qué es un lote, qué es un mini lote, qué es un micro lote, qué es un take profit, qué es un stop loss, qué es un break even, un corto, un largo. Esto es básico, es algo que tenés que saber para después poder ir escalando y mostrarte mi forma de operar. Explicártela al pie de la letra para que entiendas bien los conceptos que utilizo cuando yo hago mis operaciones en mis videos. Igual en mis videos, las operaciones que hago yo las explico y los conceptos se entienden. Pero voy a hacer algo mucho, pero mucho más completo, paso a paso. Así que espero que lo disfrutes y vamos a comenzar. Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. Bueno, empecemos por qué es Forex. Forex no tiene mucha vuelta. Forex es el intercambio de divisas en el mercado de divisas. Nada más. ¿Qué es un broker? Bueno, un broker es nada más ni nada menos que un intermediario entre el trader y el mercado de divisas, el cual facilita la compra y venta de divisas. Y el broker obtiene sus ganancias a través del spread. El spread es la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta. O sea, vos cuando haces una entrada a un determinado precio, siempre te la toma un poquitito por debajo. O sea, vos cuando entrás, siempre entrás en pérdida. Por unos centavos, pero entrás en pérdida. Esa es la ganancia del broker, el spread. Hay brokers que aparte del spread te cobran alguna comisión. A diferencia de la plataforma de trading, que es donde vos operás, yo por ejemplo utilizo TradingView, he utilizado MetaTrader 5, pero me gusta más TradingView. Esas son plataformas y la plataforma de trading viene a ser un intermediario entre vos y el broker. Que vos donde ponés plata es en el broker, no en la plataforma de trading. Aunque hay brokers que tienen plataformas propias. No te había dicho que el mercado de Forex es un mercado OTC, pero es un mercado regulado. El mercado centralizado es futuros. Futuros es centralizado. OTC no es centralizado, pero es regulado. Y depende del broker que vos contrates, tiene mayor o tiene menor seguridad. Esas son cosas que tenés que googlear y tenés que informarte antes de contratar un broker. Hay brokers que son market maker y que aportan liquidez al mercado, comprando y vendiendo ellos también. Y hay otros que no, que son simplemente intermediarios entre vos y el mercado de divisas. Yo verdaderamente prefiero el broker que no es market maker, porque puede ir en contra tuya. Se dice que lo que hace al aportar liquidez al mercado, que tenés operaciones más estables, pero el broker puede ir en contra de sus clientes. En ese caso, yo prefiero un broker que no sea market maker y trabajar tranquilo, que pase lo que tenga que pasar. Hubo casos donde los brokers iban en contra de sus clientes. El broker no me gusta que sea market maker. El broker tiene que ganar con comisión. Y si el broker gana con comisión, no es como por ejemplo como en opciones binarias, que ahí el broker gana cuando vos perdés. Acá el broker lo que busca es que vos continúes operando, que operes siempre y contra más plata operes, mejor para ellos. No les sirva que pierdas, no les sirve que abandones el trading, porque ellos dejan de ganar. Pero sería un problema que ellos también ganen cuando vos perdés. O sea, que se lleven toda tu plata si vos perdés, en vez de una comisión. Acá el broker se lleva una comisión cuando ganás y una comisión cuando perdés.
pero no le conviene que pierdas mucho porque vas a dejar de hacer trading. Así que bueno, ese era un datito de color, nada más. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Estoy un poquitito congestionado, me siento bastante mal, pero bueno, el video calculo que va a quedar bien. Bueno, ahora vamos a ver qué es una plataforma de trading. Y dentro de la plataforma de trading te voy a explicar todo lo que eso conlleva. Lo que es un lote, lo que es un micro lote, lo que es un stop loss, lo que es un take profit, absolutamente todo. Y hasta algunas cosas de cómo se utiliza la plataforma. También, y es lo primero que te voy a mostrar, o una de las primeras cosas, cómo se opera en demo. Eso es importantísimo, porque acá antes de contratar un broker hay que operar en demo y tomarle la mano. Así que vamos a darle. Bueno, acá estamos en TradingView, que es la plataforma que yo utilizo para operar. La plataforma tiene un montonazo de cosas. Doy por entendido de que ya saben que las verdes son velas alcistas, hay velas bajistas y todo eso me imagino que ya lo saben, porque tan para atrás no puedo ir. Acá arriba tenés la temporalidad de las velas. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 y así sucesivamente. Acá tenés el estilo de vela, que las velas que se utilizan generalmente son estas, las velas comunes, ni las huecas ni ninguna otras velas. Acá lo que tenés son los indicadores. Vos acá podés buscar el indicador que vos quieras. Y yo como indicador tengo 2 solos, que en realidad sí son indicadores, son 2 indicadores. En la parte izquierda, acá, en este menú que está acá, acá tenés líneas de trazado, que tenés línea de tendencia, rayo, línea de información. Línea de tendencia es esto. Esto es una línea de tendencia para marcar una tendencia. Esto es un rayo. Un rayo horizontal. Después está este rayo, que lo mueves así, también te funciona como línea de tendencia. Para borrarlo, te vas acá, esta pestañita que está acá, y los borras. Rayo horizontal. Tené cuidado con esto no lo borres, porque vos fijate, esto es como darle desde acá, es lo mismo, le das de ahí o le das de acá. Y si te equivocas y borras esto, borra las velas. Tenés que tener cuidado. Acá hay más herramientas de dibujo. Acá tenés algo que yo no utilizo, acá hay varias cosas. Esto sí lo utilizaba, rango de fecha y precio, ya no lo estoy utilizando, pero en todos los videos que vos veas instructivos, vas a ver que marcan, te dicen, bueno, yo hice una entrada acá, al alza 1-1, hice la entrada acá, puse mi stop loss acá y mi take profit acá. Y me gané todo esto. Pero yo esto no lo uso. No lo uso porque no me sirve de nada. Y en mis operaciones vas a ver que no lo uso y que opero en vivo. Bueno, después acá tenés herramienta de dibujo. Ahora, si a vos alguna te gusta, que la usás a menudo, le haces clic en la estrellita y te arma acá un recuadrito con las herramientas que vos más utilizás. Y después acá tenés más herramientas, muchas más herramientas. Acá tenés el precio en el cual se va desarrollando el mercado en ese momento. Me quedó eso ahí, así que vamos a borrarlo. Lo podés marcar y le das con la tecla del. De este lado, cuando vos entres al mercado, no vas a tener esto. Vos vas a tener esto, algo así. La lista de seguimiento. Vos acá podés buscar divisas.
Abrís otra ventana. Y acá vos podés buscar divisas. Puede ser en la misma ventana de antes, ¿no? Pero bueno, acá. Haces clic ahí. Acá tiene que estar. Acá están acciones. Vos lo buscas acá. Donde es que buscas Forex. Listo. Y acá tenés todo esto de Forex. Hay que ver. Vamos a cerrar esto. Y acá yo estoy dentro de mi broker, ¿no? Está la plataforma y estoy conectado con mi broker. Me da a mí mi broker. Vamos a sacar esto porque si lo dejas marcado te va a traer nada más que eso. Vamos a ver. Me da todas estas monedas dentro de Forex. Futuros no tiene. No hay nada. Fondos. No hay nada. Acciones. Tenés estas para operar. Cripto también tenés. Índices también tenés. Bonos no. Y lo demás tampoco. Yo lo que opero es Forex, mercado de divisa. Opero por el momento solamente euro USD, que se opera esto las 24 horas del día. Pero Forex no está dentro de la bolsa de valores. Sí lo están las acciones. Forex es un mercado OTC aparte. Bueno, podés buscar acá también. Una vez que vos estás conectado con tu broker, y si todavía no tenés broker, no importa, vos para ir viendo los movimientos y cosas por el estilo, pero ahora te voy a mostrar una cosa. Bueno, esta parte de acá, vos podés ir agregando las divisas que más te interesan, ¿no? Agregar símbolo, le pones y agregas uno de acá, o haces así, lo buscas, le das, ponele este. Listo, lo agregaste ahí. Entonces lo tenés a la vista, no lo tenés que andar buscando después. Pero para probar todas estas cosas las podés probar. Pero vamos a hacer algo que es importante. Ponele, yo estoy dentro de mi broker, ¿no? Le voy a poner operar. Esto lo cierro porque esto yo no lo uso. Yo acá puedo hacer una operación que te lo voy a mostrar en demo, pero no acá, y te quiero mostrar una diferencia. Acá me marca lotes. Yo acá estaría trabajando con un mini lote. Un micro lote, perdón. Eso es un micro lote. Eso es un mini lote. Y eso es un lote. Yo no puedo trabajar con lotes. Si quiero hacer la entrada me va a decir que no puedo porque no tengo un monto suficiente. Entonces yo con lo que trabajo es con micro lote. Y voy subiendo. Para hacer la entrada acá me funciona distinto que en demo. En demo hay cosas que funcionan distinto, pero a vos te sirve para practicar. Supongamos, ¿cómo te conectás a demo desde acá? Yo me voy a desconectar de acá, de mi broker. Y esto por ahí vos no lo veas, la parte de abajo, pero vos tenés que levantar. Y acá están todos los brokers que trabajan con TradingView. Y de acá vos podés elegir el que vos quieras para contratarlo, ¿no? Pero para trabajar en demo, le haces clic ahí, le pones conectar y ya estás conectado en demo. Vos fíjate que lo que a mí allá me decía lotes, acá me dice unidades. Es un poquitito distinto. Entonces, supongamos una cosa. Vamos a ver qué es el take profit, el stop loss y el break even. Vamos a hacer, tenés entradas a mercado y entradas a límite. Entrada a mercado significa, vamos a agrandar un poquitito esto. Entrada a mercado significa que vos vas a hacer una entrada en el lugar donde está posicionado ahora el precio. Pones mercado, le pones la cantidad de unidades que vos querés, que yo, la verdad que esto es para practicar las entradas, nada más, porque no sé, esto de las unidades no lo entiendo. Bueno, 100 unidades, vamos a ponerle 1000 unidades. Le ponemos ahí, vamos a ponerle 1000 unidades.
y le vamos a poner una venta. No importa si gano o si pierdo. Acá, no importa. Es para que lo veas. Vender 1000 unidades. Bueno, si vos hiciste una venta, significa que tu ganancia va a estar abajo, porque estás diciendo que el precio va a bajar. Entonces vos decís, si llega hasta ahí, me quiero llevar $1. Pero si lo que planifiqué no es correcto, mi análisis no es correcto y se me va para el otro lado, yo quiero cortar la pérdida con un stop loss ahí. Todo esto tiene un motivo, ¿no? Que ahora no estamos estudiando estrategia, así que no viene al caso. Acá lo que yo hice es una venta. Una venta es un corto o es un short. Si yo hubiese realizado una compra, vamos a realizar una compra, cerrar posiciones todas. Si yo voy a realizar una compra, comprar, significa que le estoy diciendo que el precio va a ir para arriba. Entonces, si va para arriba, yo quiero que mi ganancia esté acá, por ejemplo, lo puedo poner allá o en cualquier lugar. Y en el caso de no ser correcto mi análisis, quiero cortar la pérdida ahí. O digamos, sí, ahí. Si va a mi favor, esto, la compra, es un long o un largo. Supongamos que va para mi lado, que va para donde yo hice el análisis y me está llegando más o menos, ¿no? Hasta el punto donde yo quiero. Entonces, el stop, que en este momento está en pérdida, lo voy a poner en break even. Break even, ahí está, en break even. ¿Qué significa break even? Punto de equilibrio. Está ahora en un punto de equilibrio. O sea que si yo me agarra el stop, ya estoy cubierto, estoy salvado. No me va a hacer perder, me va a cortar la operación. ¿Por qué vos ponés un break even acá? Lo ponés cuando ya dejaste que el precio se desarrolle y pasó algo que te dice a vos que el precio en ese punto no tiene por qué retroceder, porque ahí pasó una resistencia que ahora la convirtió en soporte, y si rompe esa resistencia o si rompe ese soporte, significa que va a continuar para abajo, y si continúa para abajo puede agarrarte el stop. Entonces te proteges con el break even. Ahora, una vez que estás en break even, vos si querés el stop lo podés ir subiendo para ir ganando más plata en el caso de que se te dé vuelta. ¿Ves? Lo vas subiendo. Nunca se hace tan corto, ¿no? Supongamos, si vos tenés una ganancia muy grande ya y no querés perder nada, lo vas siguiendo de a poquito. Si no, le vas dando lugar para que se desarrolle. Bueno, hasta ahí break even y toda la historia. Creo que con eso se entendió absolutamente todo esto. Bueno, acá tenés, vamos a sacar. Ay, me sacó, o no me sacó. Bien, acá tenés el saldo de la cuenta total. Acá tenés el PG no realizado, que es la ganancia o pérdida que vos vas teniendo. Esto es de una pérdida anterior. Acá en fondos disponibles, lo que va a ir haciendo, va a ir sumándote o restándote a esto. Margen de la cuenta es lo que vos tenés para perder. Si vos llegás al margen total, a esto, se te quema la cuenta. No se quema la cuenta. A mí nunca me pasó. Acá no me pasó. Pero creo que el broker te empieza a mandar correos y te avisa de que se te está acabando la plata. O sea, son los fondos utilizados que vos necesitas para mantener abierta la cuenta. Vamos a cerrar la operación. Otra cosa. Acá lo que te permite es hacer cierres parciales. Yo le puedo decir, tengo 1000 unidades, quiero hacer un cierre parcial, me quiero llevar 500 unidades. Ahí estaría cerrando el 50%. Me cerró con ganancia eso y me dejó 500 unidades adentro para que yo deje correr la operación. Vamos a cerrarlas. Le voy a decir que quiero cerrarla completamente sin marcar la casilla esa. Ahora, si vos querés hacer entradas y salidas rápidas, sin que te pida confirmación y sin sacar
parciales, esto tiene que estar marcado. Operaciones con un clic. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, supongamos, comprar. Y si quiero vender, cierro directamente y te lo cierra. No me pregunta absolutamente nada. Porque al no tener marcada esa casilla, interpreta que no querés sacar parciales. Bueno, de acá de la plataforma no creo tener mucho más para explicar. Ya es ir metiendo un poquitito la mano acá, ir haciendo pruebas en base a lo que más o menos te expliqué. Me voy a desconectar de este broker, que es el de prueba. Y este es mi broker. Yo después me conecto acá para poder operar. Y si no, vos buscas acá el que más te guste, lo estudias un poquitito a ver cómo es y qué cosas te da aparte de Forex. Porque ponele, querés operar acciones o querés operar cualquier cosa y las podés operar. Acá podés operar de todo en el que utilizo yo, pero en la gran mayoría se puede, así que no hay tanto problema por eso. Me conecto a mi broker de esta forma y ahí estoy conectado. Ah, está bien. Yo lo que no te mostré es límite. ¿Qué es límite? Listo, te lo voy a mostrar ahora desde acá. Total, no tengo que abrir una operación. Te mostré lo que es una operación a mercado. Límite es una operación que vos vas a abrir cuando llegue a determinado punto. Vos decís, si llega acá, a este punto de acá, yo lo que quiero es abrir una compra, porque cuando llegue acá, está muy cerca, vamos a alejarnos a ver si nos agarra. Vos decís, cuando llegue acá, yo lo que quiero hacer es una compra. Voy a comprar 3 microlotes cuando llegue a este precio. O si vos querés ponerle otro precio, supongamos, es acá, haces así, acá lo quiero, clic derecho, copiar precio, se lo pegás y te lo pone ahí. Decís, cuando llegue acá voy a hacer una compra. Le das comprar. No te abrió la compra, te puso la orden. Y vos le vas a decir, mi take profit quiero que sean 2, o vamos a ponerle 3, y quiero que mi stop loss esté ahí, en 1,5. Voy a hacer 1,2. ¿Por qué? Porque en realidad tendría que chocar acá en equilibrio, en la zona de equilibrio, y tendría que volverse hasta acá. Y supongamos, ¿no? No es una cuestión que tendría que pasar, porque ahora lo veo y digo, esto no tiene por qué pasar. Si llega acá es porque ya rompió todos estos soportes, que son bloques de órdenes, y seguramente vaya a buscar más bloques de órdenes abajo. Entonces, esto es límite, donde vos le decís dónde querés que te compre o dónde querés que te venda. Esto, en otro tipo de plataformas que estoy haciendo una compra, sería un buy limit. Y si estaría haciendo una venta, sería un sell limit. En otro tipo de plataformas, ¿no? Bueno, ahí cerré la operación para que no me quede abierta, a ver si me la abre después y pierdo plata. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido todo lo que quise explicar, y cualquier cosa se me pregunta y yo respondo. El próximo paso que queda a esto es ir explicando cosas que tengan que ver con estrategias y que tengan que ver con el mercado, para que vayas entendiendo de a poco cómo es que yo opero. Lo que yo te voy a enseñar, mejor dicho, no te voy a enseñar, te voy a mostrar, es mi forma de operar y por qué hago lo que hago cuando lo hago. Así que espero que dejes tus likes y tus comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.